Bueno, entonces yo completé las notas para que vayamos un poco más rápido. Entonces, si ustedes habrían hipotetizado que el origen de la fuerza centrípeta en el problema del satélite es la gravitación, entonces estaban en lo correcto. Entonces, acá lo que planteamos es que hacemos lo siguiente, decimos, entonces la fuerza gravitacional atrae al satélite de masa m minúscula hacia la Tierra de masa m mayúscula. Por lo tanto, tenemos que la sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la fuerza gravitacional y esta a su vez es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Por lo tanto, entonces escribo fuerza gravitacional es igual a la constante universal por el producto de la masa del satélite por la masa del planeta Tierra dividido la distancia al cuadrado. La distancia que separa, entonces yo voy a considerar desde el centro de masas del planeta Tierra hasta el satélite, y el radio del satélite lo consideramos despreciable debido a que su radio es mucho menor que el radio de la Tierra. Por lo tanto, la distancia a la cual se encuentran estos dos cuerpos sería r igual al radio de la Tierra más la distancia que hay entre la superficie del satélite y de la Tierra. Muy bien. A partir entonces de la aplicación de la segunda ley de Newton, si yo despejo de esta igualación no es otra cosa que decir que la fuerza gravitacional es igual a la fuerza centrípeta. Entonces yo puedo obtener que la velocidad de órbita del satélite no es otra cosa que la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal por la masa del planeta Tierra dividido el radio de la trayectoria. Hagamos acá lo curioso, pero lo curioso no, lo interesante es nosotros poder observar que al satélite lo mantiene en órbita, es la masa del planeta Tierra. ¿Cierto? La masa del planeta Tierra tiene que ser lo suficientemente grande para que el satélite se pueda mantener en órbita. Esto es lo que había preguntado alguna vez Andrés Felipe Borrea. ¿Cierto? Entonces, yo creo que esto más o menos da como respuesta a este punto. Muy bien. Un aspecto muy importante del movimiento circular uniforme que nosotros podríamos discutir es esencialmente el periodo, ¿cierto? Entonces, si yo considero un movimiento circular uniforme, entonces voy a tener que cuando el cuerpo recorre una vez la trayectoria circular, una vez completa, está recorriendo una distancia del perímetro, que sería 2pi por r, ¿cierto? Yo quisiera saber cuánto tarda el cuerpo en recorrer una vez la trayectoria circular. Esto es lo que nosotros conocemos en física como el periodo. El periodo de un movimiento es el tiempo que requiere para recorrer una órbita completa. Esto sería como análogo a lo siguiente, póngale atención. Si yo tuviera, si yo estuviera acá experimentando un movimiento circular de esta forma, esto sería análogo, por ejemplo, esto sería análogo si yo comienzo acá el movimiento circular, yo puedo hacer una proyección a este punto. Después, cuando yo me encuentre en este punto, puedo hacer una proyección a este punto de acá. Cuando yo me encuentre, por ejemplo, en este punto de acá, en la trayectoria circular, yo podría proyectarlo hacia acá. Y en este punto lo podría proyectar hacia por acá. Es decir, la trayectoria circular es geométricamente, o más bien geométricamente no, tiene una correspondencia uno a uno con una oscilación sinusoidal. El periodo de la oscilación sinusoidal, de hecho, se define de manera idéntica al periodo del movimiento circular uniforme. Para yo tener, digamos, intuitivamente, si yo quisiera definir el periodo, entonces yo lo puedo hacer así.
Listo, entonces tengo velocidad es igual a posición sobre tiempo. Listo. Por lo tanto, el tiempo es igual al desplazamiento neto dividido la velocidad media durante ese desplazamiento. Ahora, el periodo, por lo tanto, va a ser el tiempo para recorrer o para realizar una revolución. Una revolución es una vuelta completa alrededor de la trayectoria circular, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá lo que sucede es lo siguiente. La distancia que yo recorro simplemente sería una revolución, ¿cierto? Entonces, esta sería como una revolución que sería igual al perímetro de la trayectoria circular. Entonces, 2πr dividido. Observen que la frecuencia angular viene dada, o la velocidad angular, perdón, viene dada por la velocidad lineal sobre el radio de la trayectoria. Entonces, la velocidad lineal simplemente sería la velocidad angular por el radio, se cancela radio con radio y me queda que el periodo simplemente es 2pi sobre omega en el vocabulario y en la semántica de las ondas. La velocidad angular también se le llama frecuencia angular. Listo, muy bien. Ahora, para el problema particular que nosotros habíamos planteado, no, acá esto creo que es fricción estática. Esta es una fricción estática. Este bloque, así como está, no está moviendo, ¿cierto? Es decir, este bloque estaría en equilibrio bajando, ¿sí o no? Entonces no hay desplazamiento del bloque. Este es el problema que yo les había planteado dentro del set de ejercicios para que ustedes demostraran el periodo mínimo y el periodo máximo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá, ¿cómo podemos nosotros, o de alguna forma, cómo podemos motivar a la intuición que nos permita resolver este acertijo? Yo podría comenzar con lo siguiente. La velocidad lineal, entonces, va a ser dada por la velocidad angular multiplicada por el radio de la trayectoria, pero la aceleración centrípeta, es decir, la componente real de la aceleración, es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Dicho esto, yo puedo reemplazar la velocidad como la velocidad angular por el radio, entonces voy a obtener que la aceleración centrípeta o la componente radial de la aceleración simplemente es el radio por la frecuencia al cuadrado. Bueno, pues esto me va a dar a mí, digamos, alguna idea importante de cómo tratar este problema. El periodo, ojo, el periodo depende de la velocidad angular, ¿cierto? Hay veces que en el vocabulario de las ondas, la frecuencia, la frecuencia lineal, o más bien la frecuencia angular, lo que nosotros acá llamamos velocidad angular, es igual a 2pi por la frecuencia lineal, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, el periodo simplemente es uno sobre la frecuencia. Y la frecuencia es la cantidad de revoluciones en un intervalo de tiempo a las que se ve sometido un cuerpo que está en movimiento circular uniforme, o la cantidad de veces que oscila en un segundo una onda, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces, con esta información, como ustedes tienen acá una inclinación, este plano cónico tiene una inclinación de beta, ustedes pueden realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Pueden hacer una extensión de este vector que sería el vector W igual a masa por gravedad. Se lo quieren escribir así de forma vectorial. Estas son las componentes del vector, estas son las componentes del vector bajando por el cono, y estas son las componentes del vector em, ortogonales al plano del cono. Entonces ya ustedes pueden plantear sumatoria de fuerzas y observen que si el cono está siendo agitado y el bloque está estacionario en la dirección de inclinación del cono, ¿cierto? Entonces este bloque va a experimentar una fuerza centrípeta que viene dada por la aceleración centrípeta. Ahora, digamos que, em, qué otra sugerencia podría dar yo acá?
Lo otro es que el cono es una superficie que tiene cortes circulares con planos paralelos al plano XY. Es decir, las superficies de nivel del cono son una circunferencia, ¿cierto? Entonces, aunque eso depende mucho del cono, por ejemplo, si yo tuviera, a ver, si yo tuviera una función y igual a f de x igual al valor absoluto de x, ¿qué es el valor absoluto de x? Eso simplemente es la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el cono simplemente sería z igual a f de xy, ¿cierto? Y esto sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, observen que cuando y es igual a cero, esto es un par de rectas, para y igual a cero, esto es un par de rectas z igual a más o menos x. Y para x igual a cero, esto es un par de rectas z igual a más o menos y, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, eh, para z, para z constante, si yo tengo un z constante, entonces yo tendría lo siguiente, para z constante tendría que, digamos que z es igual a c, elevo ambos lados al cuadrado, esto me quedaría como x cuadrado más y cuadrado. Entonces observen que para planos donde z es constante, esto forma circunferencias. Esto debe ser una, digamos, una sugerencia bastante declarativa para que ustedes puedan llegar a las expresiones para el periodo mínimo y el periodo máximo en el problema de el cono. Listo. Bueno, igual yo voy a estar pendiente todo este fin de semana por si quieren conversar de ese problema, pero un problema importante. Muy bien. Nos vamos para este otro problema. Este es un problema donde ya el movimiento no es uniforme. Entonces, vamos a hacer una pequeña aclaración. Este es el ejemplo 4. Ustedes simplemente consideren que nosotros tenemos, en este punto, tenemos una masa que está fijada al origen por una cuerda. Una masa que está fijada al origen por una cuerda, en ese punto particularmente. Y a mí me dan la velocidad después de que esta masa se desplaza con velocidades no uniformes. Me dicen que la velocidad a teta grados con respecto a la vertical que fue desde donde se inició el movimiento es una velocidad, simplemente velocidad como función de teta, que yo simplemente la voy a llamar velocidad. Y me están pidiendo que en ese punto haya la tensión en la cuerda. Bueno, esto es bastante sencillo. Yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre acá. Entonces yo obtengo la componente del peso en la dirección tangencial, pero también tengo una componente del peso en la dirección radial, ¿cierto? Que sería mg coseno de teta. Y en esa misma dirección tengo la tensión. Muy bien. Entonces, sumatoria de fuerzas en la dirección radial sería igual a la masa por la aceleración radial, que es la aceleración centrípeta. Pero también como la tensión en la componente del peso en la dirección radial van en la misma orientación, entonces la masa por la aceleración centrípeta va a ser igual a la tensión más la masa por la gravedad por el coseno de teta. Despejo la tensión y factorizo m. Recuerden que la aceleración centrípeta es la magnitud de la velocidad sobre el radio de la trayectoria, y entonces acá obtengo la tensión. Ahora, importante, como esto es un movimiento circular no uniforme, la tensión va a depender de teta, ¿cierto? La tensión es una función de teta en este caso particular. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, esta parte que había escrito la voy a reescribir. Me parece, bueno, reescribamos casi toda la parte, menos un pedacito acá porque hacer ese dibujo, mejor dicho que alguien me saco los osos haciendo dibujo. Entonces dejemos este dibujito quieto.
Este sí lo puedo hacer 20 veces o 25 veces porque me va a quedar igual de feo siempre. Muy bien. Eh, un problema importante que nosotros vamos a abordar es, eh, es el problema del cuerpo rígido, del equilibrio del cuerpo rígido. Nosotros sabemos que el equilibrio normal, entonces equilibrium, para equilibrio nosotros tenemos que imponer que la sumatoria de fuerzas vectorialmente sea igual a cero, ¿cierto? Si yo hago una descomposición vectorial, es decir, esto sería la sumatoria de la componente en X en dirección X más la componente en Y en dirección Y más la componente en Z en dirección Z. Y esto tiene que ser igual a cero. Entonces esto es F, la sumatoria de las fuerzas en X iguales a cero, la sumatoria de las fuerzas en Y iguales a cero y la sumatoria de las fuerzas en Z iguales a cero, ¿cierto? Muy bien. Esto es para el equilibrio de una partícula. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos sistemas de partículas? Bueno, para el sistema de partículas, entonces es más o menos similar, pero ¿qué sucede si nosotros tenemos un cuerpo rígido? Nosotros discutimos esto en clase la semana anterior, planteando la visión de un sistema de partículas y su energía. Entonces vamos a suponer que yo tengo un sistema de partículas. Si yo lo veo desde el punto de vista de fuerza, entonces me es muy útil, si tenemos la posición de las partículas, etiquetar cada partícula con un vector posición. Entonces, por ejemplo, yo tendría que la partícula uno está a una distancia vectorial R1 del origen, con masa M1. La partícula 2, por ejemplo, está a R2 del origen. La partícula 3 podría estar por acá, más alejada, con masa M3. Listo. Muy bien. En este orden de ideas, eh, si yo quisiera, bueno, si yo quisiera plantear esto en términos cinemáticos, entonces yo puedo tener, necesito determinar cómo cambia la posición de esta partícula, es decir, cómo es función del tiempo cada uno de estos tres vectores posición. Cuando yo trabajo con energías, esto se vuelve mucho más sencillo. Cuando yo trabajo con energías, sencillamente lo que yo puedo hacer es decir que la energía cinética total K de kinetic sería igual a un medio de la masa uno por la velocidad uno al cuadrado más un medio de la velocidad 2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado más un medio de la masa 3 por la velocidad 3 al cuadrado. Bueno, pues ahora voy a considerar un sistema donde las partículas están rotando, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. ¿Cómo podría ser ese sistema? Voy a hacer un sistema donde las partículas estén rotando alrededor del eje Y. Entonces, este sería el eje Y este sería el eje X. Listo. Voy a tener acá el siguiente sistema de partículas. Voy a tener una partícula
en el punto 0,1. Esta es una partícula de masa M1. Bueno, coloquemos más bien esta partícula. Voy a comenzar por acá. Voy a comenzar por una partícula en el punto -2,0 con masa M1 y una partícula en el punto 1,0 de masa M2. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, esta partícula en el punto 0,1, entonces sería una partícula con masa M3 y esta en el punto 0,-1 sería una partícula con masa M4. Entonces acá yo voy a tener lo siguiente. Listo, ahora sí, estas partículas yo las hago girar alrededor del eje Y. Esto es lo que hemos visto nosotros en clase. Resulta que cada una de esas partículas va a estar experimentando un movimiento circular uniforme, excepto la partícula con masa M4 y con masa M3. Pero sí que las otras partículas van a experimentar un movimiento circular uniforme. Por ejemplo, la partícula con masa M1 va a experimentar un movimiento circular uniforme, donde el radio de la órbita va a ser simplemente R1 igual a 2, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros rotamos esto alrededor del eje Y. Ahora, en este orden de ideas, esas cuatro masitas, entonces van a tener también una energía cinética rotacional. Entonces, como, como yo estoy rotando todo mi sistema de ejes lo estoy rotando, entonces cada partícula va a tener la misma velocidad angular, inclusive si cada una tiene una velocidad lineal diferente. Listo, debido a los radios. Entonces, energía cinética rotacional total sería igual a un medio de la masa 1 por V1 cuadrado más un medio de la masa 2 por V2 cuadrado. Tenemos cuatro masas, un medio de la masa 3 por V3 cuadrado más un medio de la masa 4 por V4 cuadrado. Voy a reemplazar la velocidad como velocidad angular por radio. Listo, entonces me queda esto, un medio de la masa 1 por el radio 1 cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, que es igual para todas, más un medio por la masa 2 por el radio 2 al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa 3 por el radio de órbita 3 al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa 4 por el radio 4 al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Lo que yo puedo hacer acá es que yo puedo factorizar el un medio y también puedo factorizar la velocidad angular, que es lo que yo llamo frecuencia angular también, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Acá me va a quedar esto, me va a quedar M1 por R1 cuadrado más M2 por R2 cuadrado más M3 por R3 cuadrado más M4 por R4 cuadrado, ¿cierto? Este término que yo tengo acá, yo digamos que lo podría escribir de manera compacta como la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de m sub i por ri al cuadrado. Y esto es lo que yo llamo el momento de inercia. Y ese sería el momento de inercia alrededor del eje. Listo. Muy bien. De manera general, digamos generalizando un poco, si yo tengo acá lo siguiente, entonces generalizing,
Generalizando, entonces yo puedo escribir que la energía cinética total sería la sumatoria desde I igual a 1 hasta el número de partículas n de un medio de la masa mi por la velocidad vi al cuadrado. Y si reemplazo la velocidad lineal en términos de la velocidad angular, me queda la suma desde I igual a 1 hasta n de un medio de la masa I que multiplica a ri al cuadrado por omega cuadrado, ¿cierto? Y yo simplemente puedo escribir esto de esta forma. Entonces esto sería como un medio por la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de mi por ri al cuadrado que multiplica a omega cuadrado. Y aquí es donde yo le doy el nombre a este término de momento de inercia. Es decir, la energía cinética de rotación es un medio del momento de inercia I por omega cuadrado. Pues, digamos que se parece a la energía cinética de traslación. En algo se parece, ¿cierto? Pero digamos que no son la misma. ¿Ok? La inercia, que es la cantidad que me permite a mí entender, me permite a mí entender, me permite entender un poco cuál es la disposición o cuál es la tendencia que tienen los cuerpos a permanecer en su estado natural mecánico. Pues diferentes cuerpos tienen diferentes momentos de inercia. Por ejemplo, este anillo de acá tiene un momento de inercia alrededor del eje Z, que es la masa total del anillo por el radio del anillo al cuadrado. Ya vamos a ver esto en un segundo. Tenemos cilindros, tenemos esferas. Por ejemplo, si yo tuviera un cilindro, tengo este cilindro, este es un cilindro de radio R, ¿cierto? Y yo hago rotar este cilindro siempre cuando yo calculo el momento de inercia, entonces debo de tener muy presente cuál es el eje de rotación, ¿cierto? Entonces, si yo estoy haciendo rotar este cilindro alrededor de su eje de simetría, entonces el momento de inercia de este cilindro sería igual a un medio de la masa total por el radio al cuadrado. Para una esfera, ¿cuánto vale el momento de inercia para esta esfera de acá? Si yo la hago rotar alrededor de su eje de simetría, siendo coincidente con eh, el eje Z, eso sería el radio de la esfera. Pues entonces, esto sería 2/5 de la masa total de la esfera por r al cuadrado, ¿cierto? Bien. Estos son los momentos de inercia. Ahora, para estos cuerpos rígidos, que como habíamos descrito en clase, son cuerpos que no se deforman, ya, eh, digamos, la lógica ahí es un poco diferente, ¿cierto? Em, para calcular el momento de inercia, no es con esta sumatoria porque ya no es un sistema de partículas, ¿sí o no? Ya no es un sistema de partículas, sino que es un cuerpo rígido. Entonces, para los cuerpos rígidos, ya utilizamos otro formalismo para evaluar el momento de inercia, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Qué formalismo utilizamos nosotros para los cuerpos rígidos? Utilizamos el formalismo de una integral. Entonces,
Em, Acá vamos a tener lo siguiente. Mm, Moment of inertia of a rigid body. El momento de inercia de un cuerpo rígido entonces es igual a I. No supongan ustedes que esto es alrededor del eje Z, pues. La rotación, entonces esto sería la integral del radio de rotación al cuadrado diferencial de la masa. Esa evaluación de esa integral, entonces uno siempre se pregunta, bueno, ¿esa integral es una integral en una dimensión? ¿Es una integral doble? ¿Cierto? ¿Es una integral triple? ¿Qué tipo de integral es? Listo. Entonces, acá yo tengo que precisar que tenemos una densidad lineal de masa que es el diferencial de la masa por unidad de longitud y de acá entonces el diferencial de masa sería igual al diferencial, la densidad lineal de masa por el diferencial de longitud. Si el caso es que la masa se distribuye en estructuras unidimensionales, como por ejemplo lo son un anillo o lo son una tira, sería una estructura unidimensional, entonces tenemos el caso de la densidad lineal de masa, ¿cierto? Simplemente acá, en este diferencial de longitud, acá tenemos la distribución lineal de esta masa. Ok, ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, para el caso, qué sucedería, por ejemplo, para el caso de una densidad superficial de masa? Eso puede ser, por ejemplo, un disco, puede ser una hoja. Yo se los voy a hacer, yo no soy buen dibujante, yo se los he dicho, pero lo voy a intentar hacer acá. Digamos que en la tablet de pronto se me facilita un poco más por las herramientas que uno tiene. Yo quisiera saber cómo expresar la densidad superficial de masa de esa hoja, ¿cierto? Cómo expresar la densidad superficial de masa de esa hoja. Bueno, pues entonces acá yo voy a considerar una tirita como la de ahora, pero esta tirita viene en la dirección Y, ¿cierto? Es una tirita en la dirección Y. ¿Listo? Muy bien. Y yo voy a seleccionar un diferencial de longitud sobre esta tirita. Entonces miremos. Y voy a considerar otra tirita en dirección X. ¿Listo? Esas dos tiritas se van a intersectar en un área. A ver. No, de hecho, estas clases de donde hay ilustraciones espaciales,
Prominentes debería hacerlas uno en una tablet siempre, porque yo para dibujar chicos y chicas, sí, ahí sí perdí el año. Entonces acá coloreamos la tirita en rojo. Listo. El área de intersección, si el ancho de esta tirita mide diferencial de X y el ancho de esta otra tirita mide diferencial de Y, entonces acá yo voy a tener un área donde se intersectan las dos tiritas. Esta área de acá, yo voy a considerar que en esa área hay una cantidad diferencial de masa acumulada, haciendo referencia al cuerpo rígido, que esta hoja, una hoja también puede ser un cuerpo rígido, yo puedo rotar esta hoja alrededor de un eje. Van ustedes que, por ejemplo, yo quiero rotar esta hojita alrededor de este eje, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá en este caso, la densidad superficial de masa sigma sería igual a el diferencial de masa por unidad de diferencial de área. Esto implica que el diferencial de masa será igual a sigma por el diferencial de área. Si esto está en coordenadas cartesianas, el diferencial de área es muy sencillo de expresar, ¿cierto? Si está en coordenadas cartesianas. Si no, entonces ahí sí complejo, ¿cierto? Entonces habría que pensar un poco. Por ejemplo, en coordenadas cartesianas, esto sería dm igual a sigma por dx por dy. Cuando yo ya he expresado esto en los términos que se los estoy proponiendo, entonces acá tenemos formas ya para escribir esta integral. Ya sabemos qué tipo de integral es. Por ejemplo, para el caso de una dimensión, esto sería i sub z, sería igual a la integral de r cuadrado por mu de x, porque la densidad de masa podría ser no uniforme por diferencial de x. Y para este caso que tengo acá entre manos, que sería el caso superficial, por ejemplo, el momento de inercia sería igual a la integral de r al cuadrado, que podría ser una función de x y y, por mu, que podría ser una función de x y y por el diferencial de x diferencial de y, ¿cierto? Entonces se convierte en una integral doble para calcular el momento de inercia. Y si tuviéramos un volumen, entonces sería una integral triple, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto daría, por ejemplo, la integral, así rápidamente, la integral de r cuadrado de m para una esfera? Entonces esto sería mu, si mu fuera constante, lo saco de la integral, esto sería r cuadrado por r cuadrado de r por seno de teta, ¿cierto? Y acá diferencial de phi, esto da r a la 4. Entonces acá tengo tres integrales porque tengo diferencial de phi, diferencial de teta, diferencial de r, ¿cierto? Y esto me daría entonces mu por la integral de r a la 4 de r de 0 al radio de la esfera, in- integral de 0 a pi del seno de teta, integral de 0 a de phi acá, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo, esto como me queda, esto me queda mu, sería la masa total sobre el volumen, que es 4 pi tercios, ¿cierto? De r al cubo. Esto me daría r a la 5 sobre 5. Esto me da acá por 4 pi, porque este de acá